Para ya de gritarle, te lo pido, dijo la esposa. Y entonces el esposo contestó diciendo, alguien le tiene que dejar las cosas claras a nuestro hijo adolescente. Y la esposa contesta, es que eso es lo que está intentando hacer. Él está tratando de descubrir qué es lo que quiere hacer con su vida. Y el papá enojado le dice, a mí no me hará perder dinero. Ya eligió su deporte y que se aguante ahí hasta que acabe el ciclo escolar. La esposa le contesta, es que entiende, no eligió. Dijo que sí al deporte que a ti te gusta y como eres muy dominante, tiene miedo de decirte que no. Y el esposo contesta, ¿y entonces qué? ¿Va a hacer lo que se le venga en gana? La esposa llama a la moderación y dice, llamémosle de otra forma. Tiene derecho a cambiar de opinión. Nuestro hijo, al igual que tú y que yo, puede elegir el deporte que quiera practicar. El esposo se enoja más y ataca. Lo que pasa es que tú eres una mamá cómplice, eres una mamá gallina. La esposa finalmente concluye, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. A mí, que soy tu esposa, mira cómo me tratas. ¿Cómo se sentirá él? Es verdad. Todos tenemos dificultades, debilidades, todos tenemos problemas, no solo nuestros hijos adolescentes. Soy Armando Duarte, te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. Hoy revisaremos el tema, problemas de adolescentes, cómo ayudarlos. Vamos a presentar varios problemas, los más frecuentes, aunque debo reconocerlo, no agota la realidad de los desafíos que se vive el día de hoy. Vamos a ver el programa en 5 momentos. Problemas corporales, también revisaremos problemas emocionales, la dimensión social, problemas sociales. Revisaremos también problemas del ámbito espiritual y finalmente problemas con el mundo digital. Los hemos acomodado de esta forma en estos 5 momentos para fines didácticos, pero en general un problema que es así específico y concreto involucra varias áreas de la persona. Quédate hasta el final y ahí te vamos a compartir cómo te puedes ganar un lugar para participar en el sorteo. Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Si nos caemos, nos levantamos. Si no sabemos, aprendemos. Si no podemos, pedimos ayuda. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a fortalecer tu familia. Comenzamos. Vamos al punto número 1 de nuestro programa Problemas de Adolescentes, ¿cómo ayudarlos? Punto número 1, problemas corporales. El problema o la consecuencia se percibe en el cuerpo, pero en muchas ocasiones la causa raíz del problema suele estar en la vida interior de nuestros hijos. Veamos el primero de ellos, la obesidad. Esta acumulación de peso, de grasa, nos va generando una dificultad en la salud. Corremos riesgo de desarrollar diabetes, problemas cardíacos. ¿Con qué se vincula esto? Con el exceso de comida y en muchas ocasiones con los alimentos chatarra. Pero también influye el que se pasan mucho tiempo frente a las pantallas. En general, se vincula también con una vida sedentaria, con la falta de ejercicio. ¿Qué podemos hacer nosotros como papás? ¿Cómo ayudarlos? En primer lugar, debemos ser empáticos. Tal vez arrastran malos hábitos desde la infancia y de eso papá y mamá somos corresponsables, porque nosotros hemos permitido y forjado ese hábito ante nuestra presencia. Pero también debemos de ser firmes. Esto es, que debemos dejar fuera la comida chatarra y también fuera la vida sedentaria. Debemos hacer ejercicio diario. Pero aquí tenemos un problema. Si nosotros lo exigimos de forma unilateral, no va a funcionar muy bien. ¿Qué requiere?
que seamos cálidos. Por ejemplo, ayudando en que el momento cuando hacemos la compra de la familia compremos lo permitido, pero también tal vez podríamos todos como familia cambiar nuestros hábitos alimenticios y de esta forma no solo señalar a nuestro hijo que tiene un problema de obesidad, sino todos juntos cambiemos, por ejemplo, incorporando el ejercicio como una actividad familiar compartida. Vamos al segundo punto. Otro de los problemas que tienen los jóvenes y que afecta mucho su cuerpo es el consumo de sustancias psicoactivas. Esto implica que a veces estamos cayendo en el consumo de las drogas y se suele iniciar, esto es muy importante reconocerlo, en presencia de amigos, familiares, vecinos y conocidos. Es mucho más frecuente cuando se comienzan a consumir drogas si en el ambiente social del adolescente había acceso fácil al cigarro y al alcohol. Esto implica que si como papás nosotros fumamos y nos alcoholizamos, podemos hacer que nuestro hijo sea proclive a que caiga más fácilmente en las drogas que aquellos hogares en donde papá y mamá y la vida familiar no fumaban y no bebían. El problema se torna complejo porque el adolescente tiene un alto deseo de ser socialmente aceptado, pero también influye otro punto en el ámbito del desarrollo de su cerebro, que ellos se sienten indestructibles. Ellos creen que nada les va a pasar. ¿De qué manera podemos nosotros ayudarlos? Seamos empáticos. Los adolescentes quieren sentir que ellos tienen el control de su vida y en ocasiones pueden cuestionar las reglas, romperlas o desacatarlas. Nuestro rol es, a la vez de que somos empáticos, también ser firmes. Drogas, alcohol, cigarro deben quedar fuera de nuestra vida familiar por tu propio bien. Cuidado, hijo, cuidado, hija, con el engaño del placer que generan estas sustancias, porque tu cerebro emocional se da brincos de gozo y de alegría cuando lo ingieres, cuando lo fumas, pero es una felicidad transitoria. Estás cayendo en un consumo de adicción. Como papás, nos toca ser cálidos. Estos problemas que ahora estamos mencionando, debemos decirle a nuestro adolescente, ya los hemos vivido en la familia. Te voy a platicar historias del trío, del amigo, del primo, a veces hasta de nuestros propios padres, y cómo es que esa conducta de las drogas, del alcohol, del cigarro, fueron marcando la vida y al no poderle establecer un alto, al no marcar un hasta aquí, eso fue marcando toda su vida y no logró prosperar. Tuvo mucha inestabilidad personal, laboral y familiar. Eso no lo queremos para ti. Como padres, debemos buscar el diálogo a partir de historias que tengan lecciones, que tengan moralejas y que iluminen el proceso racional del análisis de nuestros hijos. Tercer punto, que puede tener una implicación grave a nivel corporal: la vida sexual a corta edad. Muchos adolescentes acceden a la sexualidad en la búsqueda del placer. Otros lo que están buscando es sentirse amados, queridos y valorados. Quizá porque hay una carencia afectiva en el entorno familiar. Otros, tal vez, porque tienen relaciones idealizadas. Ellos tienen el sueño poco realista de que su pareja, de que su novio o su novia los va a transportar a un lugar hermoso de felicidad y de placer, pero ellos aún no tienen la capacidad de reflexionar y de identificar las consecuencias, las responsabilidades de lo que implica la vida sexual, como puede llegar a ser las enfermedades de transmisión sexual, la codependencia en una relación de dominancia, en un amor inmaduro, pero también
el riesgo de quedar embarazados y por lo tanto abandonar la escuela o caer inclusive, como nos lo marcan las estadísticas de todos nuestros países en Latinoamérica, que cuando una chica queda embarazada en la adolescencia, corre el riesgo de vivir en situación de pobreza económica el resto de su vida. ¿Cómo ayudarles a nuestros hijos en este tema de una vida sexual que se inicia a corta edad? En primer lugar, debemos ser empáticos. Los adolescentes lo que quieren es sentirse libres, pero además quieren disfrutar de sus elecciones. Nuestra tarea es ayudarles a que ellos aprendan a hacerse responsable de sus consecuencias, que reflexionen, que no solo se dejen llevar por el impulso, por lo agradable, por lo placentero. Como papás debemos de ser firmes y claros. La sexualidad conviene vivirla dentro del matrimonio. Si a esta corta edad inicias una vida sexual activa, puedes caer en un secuestro emocional del placer sexual, a tal grado de que las relaciones de noviazgo se pueden llegar a contemplar solo como fuente de placer sexual y dejamos fuera otras dimensiones que son importantes para la vida amorosa. Como papás debemos de ser cálidos. Los adolescentes, ellos sienten la necesidad de experimentarse amados, de sentir ternura, de tener cariño por parte de sus papás. Si nosotros somos fríos, distantes y no hay contacto físico, no les estamos ayudando a su sano desarrollo. Por lo tanto, no solo corregir, no solo limitar, sino agregar. Darle a nuestros hijos abrazos, besos, caricias, todos los días para que ellos vayan llenando su corazón y no salgan a la calle sedientos de ese contacto y de esa ternura. Vamos al punto 4. Accidentes imprudenciales. Muchos jóvenes mueren y tienen accidentes que dejan secuelas para toda la vida, vinculados sobre todo con 3 elementos. Accidentes de tránsito, que se ahogan en un río, en una laguna, en una presa, o bien que son víctimas de peleas. La violencia física también se hace presente, pero esto se complica todavía más cuando están bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Recordemos, el adolescente tiene la ilusión, la fantasía de que a él todo le va a salir bien y que nada malo le sucederá, que ellos son invencibles, que a ellos hay como un escudo protector. Es parte todavía de su proceso de madurez, en donde el cerebro emocional le estimula a experimentar experiencias que a veces incluyen mucho riesgo por el placer que les generan y minimizan el riesgo, el problema que se puede presentar. ¿Cómo ayudarles? ¿Qué hacer con nuestros hijos adolescentes para prevenir estos accidentes imprudenciales? Al ser empáticos, nosotros podemos decirle a nuestros hijos: comprendo que estás en el camino a la madurez de tu cerebro. Y por ello es que te cuesta trabajo medir el riesgo y detenerte a tiempo. Podemos revisar estadísticas de cómo inclusive un seguro de gastos médicos mayores es más caro en la adolescencia que unos años después. ¿Por qué? Porque es en ese rango de edad cuando los accidentes se presentan con mayor frecuencia. Como papás, nos toca también ser firmes. Por tu propio bien, aléjate de las actividades de alto riesgo. Como papá, como mamá, no autorizo ese tipo de conductas, pero también nos toca ser cálidos. Organicemos con nuestros hijos adolescentes actividades de esparcimiento al aire libre o apoyarles para que ellos realicen deporte en donde se sientan físicamente desafiados, demandados, que se agoten, que se cansen, porque entonces de esta manera les ayudamos a vivir su adolescencia. Vamos al punto número 2
de nuestra conferencia del día de hoy. Los problemas de adolescentes también los podemos enfocar como problemas emocionales. Recordar que el desarrollo físico del cerebro de nuestro hijo, de nuestra hija, terminará alrededor de los 16, 17 años, pero la madurez de la función del cerebro, esto es, el proceso cognitivo, el proceso psicológico, la vida social, el proceso de madurez emocional, ese va a seguir avanzando. Y en las mujeres, en promedio, llegará a plenitud a los 22 años, en los hombres a los 24. Por lo tanto, es un rango de edad grande el que tenemos que ir acompañando a nuestros hijos ante los problemas que pueden presentarse en el ámbito emocional. Vamos al primer punto, la crisis de identidad. Es el reto de encontrarse consigo mismo. Es que la chica responda, ¿y quién soy yo? Es que el adolescente diga, ¿y qué es lo que quiero en la vida? Esta es una etapa de toma de decisiones. Esta es una etapa de definiciones. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Es la etapa hermosa para convertirse en adulto. Es conveniente que como papás podamos ayudar a nuestros hijos a discernir con claridad lo que está bien de lo que está mal. Que ellos lleven dentro de sí la formación de un criterio moral para elegir el bien y echar fuera el mal. Porque a veces nuestros hijos pueden estar como adolescentes demasiado cómodos, sin exigencias académicas, sin que les pidamos compromiso en casa, sin que se hagan responsables de elementos que a ellos les pudiera tocar. A veces los papás somos sobreprotectores. Queriendo hacer el bien a nuestros hijos, no los dejamos madurar. Por lo tanto, esta crisis de identidad se puede complicar cuando nuestros hijos no tienen oportunidades para practicar nuevas habilidades, para plantearse nuevos desafíos, porque a través de intentar se van conociendo a sí mismos e identifican, esto sí lo quiero, esto no, y así es como va a ir consolidando su propia identidad. ¿Cómo ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros en el bien de nuestros hijos adolescentes? En el ámbito de ser empáticos, es comprender que nuestros hijos están en la búsqueda de aprender a ser ellos mismos. Para ti y para mí como adultos, esto ya se nos facilita, nos fluye. La adolescencia quedó atrás hace unas décadas, pero nuestros hijos están dejando de ser niños para tornarse adultos. Y si el objetivo es que ellos logren desarrollar la seguridad emocional para consolidar su identidad, nuestra tarea como padres es ser firmes. ¿En qué? En los hábitos que ayudan a la madurez. Por ejemplo, el hábito de la lectura cotidiana constante es un medio eficaz. ¿Por qué razón? Porque la lectura pone a trabajar el neocórtex y nos ayuda a que el lóbulo frontal se vaya desarrollando y madurando en sus funciones. Esto es, la lectura ayuda a estimular la parte racional de nuestro cerebro y eso es lo que necesita el adolescente. Al tener tanta emotividad, si nosotros le ayudamos a desarrollar su racionalidad, él mismo va ayudando a que su lóbulo frontal vaya tomando el control, el director de la orquesta, y de esta manera vaya tomando decisiones más atinadas, más acertadas. Como papás, nos toca ser cálidos, acoger, aceptar a nuestros hijos en esa lucha por ser ellos mismos, sin generar conflictos innecesarios. Por ejemplo, creer que si nuestra hija va definiendo qué le interesa y qué le gusta, considerar que rechaza a la familia. No son dos realidades que se contrapongan. Podemos ser familia y estar unidos en medio de los distintos gustos, intereses y profesiones.
La infancia no va a ser eterna. Cuando eran niños, todo mundo jalaba con papá y con mamá a hacer los proyectos que definíamos. Al tornarse adolescente, cuando va caminando a ser un adulto joven, él tendrá que ir tomando su propio rumbo y regresar a la vida familiar como un acto de amor, de cariño, de pertenencia. Vamos al segundo reto de los problemas emocionales: trastornos de la alimentación. Es muy frecuente escuchar que alguna chica tiene problema de anorexia o tal vez un joven problemas de bulimia. ¿Qué sucede? Que el ambiente social está dándole mucho énfasis a la delgadez, a ser muy esbeltos, muy flacos. Y entonces esto se va convirtiendo como en una norma social, sobre todo en algunos ambientes donde se valora la delgadez. Pensemos en el ballet, en el patinaje o aquellos que participan en pasarelas de modas y que van portando distintos tipos de ropa. En ese ambiente se premia ser muy delgado. Pero este es un trastorno de alimentación que ya está tipificado porque a veces detrás hay mucha ansiedad, hay un anhelo de perfección, a veces caemos en depresión y entonces como papás debemos de ponernos atentos para intervenir. ¿Cómo ayudarles? ¿Qué podemos hacer por el bien de nuestros hijos? Ser empáticos. Comprender que nuestra hija, nuestro hijo, lo que quiere es sentirse aceptado, que quiere formar parte del grupo y por ello quieren verse bien. Pero también debemos de ser muy firmes al momento de discernir cuando ya estamos hablando no de hacer ejercicio y mantener una dieta equilibrada para tener un cuerpo saludable. Cuando ya estamos frente a la anorexia, frente a la bulimia, esto ya va más allá de una cuestión estética y por lo tanto tenemos que ir y buscar ayuda profesional. Cuanto antes, mucho mejor. Como padres, ¿qué hacer cuando hay un trastorno alimenticio? Debemos también ser cálidos con nuestros hijos, porque si es un problema de origen emocional, si papá, si mamá somos hostiles, somos violentos, agresivos, con un estilo de ser autoritario, eso no ayuda. Pero tampoco va a ayudar si nosotros estamos en un estilo complaciente o evasor. Porque entonces, en vez de estar pensando si lo vamos a regañar, lo vamos a castigar, el paso es ir a pedir ayuda profesional, porque eso es lo que nos demanda este problema. En tercer lugar, otro de los problemas emocionales que se ha tornado frecuente en nuestra época es la depresión. Porque a veces el sentimiento de tristeza se va tornando muy constante en su vida, van perdiendo el interés de realizar actividades, a veces se vincula con que hay mucha tensión familiar o que hay mucha presión allá en la escuela con los compañeros o altas expectativas académicas y ante la experiencia de no poder llegar a ese umbral de exigencia y de perfección, la persona va teniendo sentimientos de desesperanza, de pérdida, de vacío, de angustia. Y vamos observando cómo oscila su estado de ánimo entre de repente estar a veces muy irritable, muy molesto y después cabizbajo, sin energía, sin vitalidad. Entonces la depresión es una afectación a la manera en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos, y ese está siendo un problema muy fuerte que en este periodo de confinamiento se está agravando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? Siendo empáticos. Comprender que ellos están aprendiendo a procesar sus fracasos. Están en el inicio de la vida. Lo que para nosotros pudiera ser una pérdida insignificante, para ellos esa tristeza es difícil de sobrellevar y embarga todo su ser. Como padres debemos de ser también firmes, ayudar a cuidar una sana alimentación. El deporte, la actividad física debe ser diario,
fomentar la socialización presencial con sus amigos, el que puedan salir a caminar, a andar ahí en el parque, en el jardín, en el momento en que hay mucho sol, porque hay una relación directa entre la experiencia de convivir tiempo bajo la luz del sol al mediodía, pensemos, y el que la persona vaya logrando restablecer los niveles de todos los neurotransmisores vinculados con la depresión para ayudar a salir. También debemos de ser cálidos, porque los adolescentes que se sienten apoyados por parte de sus papás son menos propensos a seguir conductas de riesgo, como pensar en privarse de la vida o de autolesionarse haciéndose daños permanentes en su cuerpo. Vamos a la tercera parte de nuestra conferencia. Revisamos problemas de adolescentes y cómo ayudarlos. Ahora vamos a dialogar sobre algunos problemas sociales. Recordar que la adolescencia es una etapa que termina. Biológicamente, neurológicamente es una etapa que debería de terminar. Pero si nosotros no nos ponemos atentos y en vez de comprender que la etapa de adolescencia va a terminar y lo que hacemos es enfocarnos a pelear y atacarnos, vamos a terminar por destruir la relación con nuestros propios hijos. Entonces, es mejor acabar con los problemas que la adolescencia trae que enfocarnos a acabar contra nuestro adolescente, porque eso no nos ayuda a crecer. Vamos al punto número 3 de nuestra conferencia. Nuestros hijos adolescentes pueden también experimentar problemas sociales y conviene que como papás tengamos presente algo. La adolescencia es una etapa que va a terminar, es un momento del ciclo de la vida. Por lo tanto, no conviene tomarnos a personal los problemas y lastimar la relación con nuestros hijos. Es más inteligente enfocarnos a resolver los problemas que terminar con la relación. En este primer punto vamos a hablar de la dificultad para socializar por parte de nuestros hijos. Algunos de ellos pueden tener un problema de ser muy introvertidos a nivel extremo. No quieren saludar, no quieren hablar, no quieren jugar, no quieren interactuar, sino más bien se van aislando. El otro extremo es cuando los hijos son muy extrovertidos. Mucho tiempo con amigos, andar en la calle, pero no les gusta estar consigo mismos. No reflexionan, no piensan. Ellos van haciendo lo que todo mundo hace. ¿Qué hacer como papás? ¿Cómo ayudarlos siendo empáticos? Comprender que hay algunas personalidades que se les dificulta más que a otros hacer amigos o entrar en contacto consigo mismos. También es importante comprender que quizá en el ámbito de papá y mamá, alguno de ellos o es muy introvertido o muy extrovertido y eso genera un patrón de conducta y un estilo en la convivencia con los hijos. También debemos reconocer que el confinamiento ha venido a cambiar la convivencia y esto ha complicado mucho las cosas. ¿Qué nos toca hacer como papás? Ser firmes también, en dedicar un tiempo familiar para la convivencia, pero también motivar que nuestros hijos jueguen, paseen, dialoguen, que interactúen con los vecinos, con los compañeros y no permitir el aislamiento. Pero del otro lado, también debemos impulsar tiempo de silencio, tiempo de estar consigo mismos, tiempo para la lectura, para mantener una vida equilibrada. Como papás, si logramos ser cálidos con nuestros adolescentes, nos irá mejor. ¿Qué podríamos hacer? Dedicar tiempo, dedicar recursos para organizar actividades sociales en donde vengan las amigas de nuestra hija, que vengan los amigos y de esta manera promover, suscitar la convivencia social. Vamos al segundo punto.
Conductas violentas es otro de los problemas sociales. A veces el adolescente va agarrando un estilo agresivo de forma actitudinal o inclusive en su forma de cómo estructura su pensamiento. Son muy críticos, son muy severos, no toleran las debilidades, le fastidian los errores y van llevando mucho enojo dentro de sí. A veces, bajo estas condiciones, allá en la escuela se da el acoso escolar, cuando comienzan a molestar, a lastimar, pero del otro lado está cuando nuestros hijos pudieran estar padeciendo las conductas violentas, y ese es un problema social de que no hablan, no piden ayuda, no logran ellos demandar, exigir que se les brinde el respeto. Hoy el mundo digital también nos plantea otro reto, que es el ciberbullying, el acoso a través de los medios digitales, en donde nuestros hijos pudieran ser o acosadores o acosados. Otro problema en el ámbito de la conducta violenta pudiera ser la presencia del acoso sexual, los toqueteos, pero también el reto de que a veces, sin sufrir violencia, nuestros hijos pueden estar lastimando su vida interior, tomándose fotografías desnudas y compartiéndolos, porque es una forma de faltar el respeto a mi integridad como persona, violentando mi pudor. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar ante estas conductas violentas? Ser empáticos. Por la búsqueda de su independencia, nuestros hijos pueden llegar a ser hostiles contra otras personas u hostiles contra los criterios, principios y valores que como familia veníamos viviendo. En ocasiones, al adolescente le ganan las emociones y la racionalidad o llega muy tarde o no se presenta. ¿Qué nos toca hacer como papás? Ser firmes. Pudiendo decirle a nuestro hijo, usa tus palabras, no tus golpes. Es decirle a nuestra hija, trata con respeto a todos. Y debemos establecer también, eso es algo sensato, un límite a la cantidad de violencia que nuestros hijos ven a través de las pantallas, porque a veces se pasan muchas horas en sus videojuegos de violencia o están viendo series o están viendo películas de mucha violencia, y eso nos va generando una desensibilización, nos vamos acostumbrando a la violencia y la normalizamos como parte de nuestra vida. ¿Cómo ayudarles? Siendo cálidos, porque todos hemos llegado a necesitar de aprender, de desarrollar habilidades para resolver los conflictos de manera serena. Más aún, a lo mejor en el momento actual de tu vida conyugal, sigues haciendo recursos, sigues usando la violencia verbal, la violencia psicológica y tristemente a veces la violencia física. Entonces, si la violencia está en nuestros hijos, tenemos que revisarnos como papás para juntos trabajar y mostrarnos ante nuestros hijos como empáticos. ¿Es un problema que todos tenemos? Somos una familia muy hostil y juntos podemos avanzar. Vamos al tercer elemento de los problemas sociales. Para algunos alumnos se están presentando los problemas escolares, de bajo rendimiento, de reprobar materias, de simular que estudian y mientras se supone están en clase, en realidad están viendo videos, películas, series. Otros lo que hacen es plagiar trabajos, entregan proyectos que no son de su autoría y los descubren y llega la sanción escolar, pero para otros el principal reto de esta dimensión social es que se está generalizando en el contexto de pandemia la deserción escolar. Son millones y millones de adolescentes los que ya no quieren estudiar, ya no le hallan sentido y se está convirtiendo en un ambiente que lo rodea entre ellos
de mejor ya suspender los estudios. ¿Qué hacer? ¿Qué nos toca? ¿Cómo ayudarlos como papás? En primer lugar, ser empáticos. Nuestros hijos están aprendiendo a ser más independientes, pero aún necesitan de la guía de los papás. Nos toca también ser firmes. Podemos y debemos retirar los privilegios si nuestros hijos adolescentes toman malas decisiones o demuestran que no están listos para esa responsabilidad. Le confiamos un celular, se le facilitó una tablet y descubrimos que por la tablet, por el celular, ha perdido cantidades gigantescas de tiempo y por ello tiene problemas escolares. Es reducir el tiempo o retirar, porque los buenos padres son aquellos que son cálidos y firmes a la vez. No solo cálidos, no solo firmes. ¿Cómo podemos ser cálidos en este contexto de un problema escolar? En hablar con nuestros hijos, en dialogar, en confiar que ellos pueden entender las argumentaciones y las razones. Como papás, podemos ser cálidos volviendo a confiar en ellos. Pero no los abandonemos. Tengamos una actitud positiva, pero vayamos monitoreando sus avances. En el ámbito de los problemas sociales también podemos tener dificultades familiares en la convivencia con nuestros hijos adolescentes. ¿De qué estamos hablando? De que a veces la comunicación es muy agresiva, pero en otras hay un distanciamiento emocional, en otros hay un hermetismo, no hablan, no dialogan, no comparten, en otros hay una oposición a las normas que se establecen en casa, pero también otro problema frecuente entre adolescentes es huir de la casa, no soportar más el ambiente, sentirse en una situación ya por demás desgastante y optan por irse. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos nosotros dirigirnos y ayudarlos? Recordar que ellos quieren lograr su autonomía. Y así como un día nosotros dimos ese paso a empezar la emancipación de nuestro hogar, de papá y de mamá, nosotros también tenemos que permitir y soltar, mas no abandonar, a nuestros hijos que quieren ir teniendo su propia identidad. Nos toca ser firmes, nos toca ser claros y directos, decirle a nuestra adolescente, a nuestro hijo, estoy abierto para dialogar. Pido que sea de manera respetuosa. Yo ofrezco escucharte, pero a la vez te pido que tú también me escuches. Yo quiero explicarte lo que pienso y estoy disponible para comprender y entender tus argumentos. Entonces, ya no se le puede tratar como un niño. Cállate, escúchame y obedece. No. Al adolescente se le invita a dialogar, lo debemos de comprender y debemos de tener un intercambio de ideas. ¿Por qué razón? Porque su cerebro racional ya está teniendo avances muy notables que lo diferencian de ser un infante. Como padres, si somos cálidos, vamos a lograr más. Seamos aliados de nuestro hijo, de nuestra hija, y no enemigos. Concentrémonos en transformar las conductas. Rechazo esa conducta de que te estás desvelando hasta las 5 de la mañana. A ti como persona, yo te amo y yo te quiero. Rechazo que tomaste alcohol en exceso. Esa conducta yo la rechazo. A ti como persona te quiero. Rechazo que hayas agarrado a golpes a tu hermano menor. A ti como persona yo te quiero. Creo y confío en ti. Lo que tenemos que hacer es transformar esa conducta. Otro de los problemas sociales son los noviazgos tóxicos. Esas relaciones en donde la chica y el joven han normalizado
conductas dañinas entre ambos. Se gritan, se ofenden, se celan, se manipulan, se controlan y entonces vamos teniendo como la presencia de dos perfiles. Una persona es la víctima, quien sufre y aguanta y soporta al otro, y la otra persona es victimario, es quien daña al otro, quien lo quiere controlar, lo somete, lo cela, y entonces el riesgo de estos noviazgos tóxicos es que nuestra hija, nuestro hijo, pueda tener un papel o a veces pasivo, quien sufre, o activo, el que daña. Pero es así porque tal vez lo han visto en nosotros los papás. Cuando mamá, cuando papá ha sido muy agresor o ha sido muy sumiso, nuestra hija, nuestro hijo puede haber aprendido ese estilo y ahora lo está llevando a su relación de pareja. Lo que más nos conviene entonces es dar pasos firmes a controlar emocionalmente estos impulsos. Otro de los retos en el noviazgo tóxico es el inicio a muy corta edad de las relaciones sexuales en donde se cosifica a la persona y se le busca por el placer que genera y se termina viviendo una relación de abuso. Es un noviazgo que no debería de ser. ¿Qué podemos nosotros realizar? ¿Cómo ayudarlos? Seamos empáticos. Nuestra hija, nuestro hijo, lo que anhela es amar y ser amado, porque eso es algo maravilloso. Pero a veces en la adolescencia se puede perder la objetividad en el análisis y de eso tenemos que hablar. Debemos de ser firmes a la vez. Así como nosotros te respetamos, hijo, debes respetar a tu novia y debes de pedir respeto de ella. Hija, puede ser que estés muy enamorada, pero hay que ver la realidad tal cual es. Esa relación que estás teniendo te hace daño. Antes reías, antes se te veía feliz, hoy estás tensa, desanimada, te ves triste, enojada. Estás cayendo en una relación de codependencia. Si usted, papá, mamá, lo percibe, pero no tiene lenguaje, no sabe cómo hablar, es tiempo de pedir ayuda profesional. Como papás, nos toca ser cálidos. Hablemos de nuestras experiencias de noviazgos, lo que vivimos antes de casarnos con mamá, con papá, y digámosle claramente a los adolescentes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque a lo mejor ellos están normalizando ese noviazgo tóxico porque no tienen criterios, no tienen referentes y nosotros podemos ayudarles. El último de los problemas sociales que quiero compartir contigo es el comportamiento gregario, en donde nuestros adolescentes pueden sumarse a un grupo y hacer lo que todo mundo hace, sin distinguirse de ellos, sin tener iniciativas propias, sin tener ideas, sin tener proyectos de lo que yo quiero hacer. Simplemente se suman a hacer lo que todo mundo hace. Y a veces el estilo de vida no es agradable, les resulta difícil, pero es tanto su deseo de pertenecer que hacen lo que todo mundo hace. Alcohol, drogas, sexo, videojuego, redes sociales, es lo de hoy, es la moda, y entonces para allá van y lo hacen. Lo que quieren es disfrutar del momento y sentir que pertenecen a un grupo. Pero, ¿y la individualidad? ¿Y tu proyecto de vida? ¿Y tu realización? Eso no le están prestando atención. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudarlos? Ser empáticos. Nuestros hijos tienen una profunda necesidad de pertenecer a un grupo que les dé sentido de identidad y pertenencia. A veces, nuestra familia ha sido frágil. Hay mucho desgaste, hay mucha tensión. Como esposos hemos sido rudos y entonces eso no genera sentido de pertenencia. Somos corresponsables de esa conducta gregaria de nuestros hijos, pero a la vez nos toca ser firmes.
nos toca ser muy claros. Como papás, nuestro rol es ayudar a que nuestros hijos desarrollen su potencial, que se reúnan con amigos, que sean una sana influencia, que nuestros hijos logren pertenecer a un grupo, pero a la vez desplegar liderazgo y que vaya tomando un rumbo positivo. Como papás, seamos cálidos. Declararle a nuestra hija, a nuestro hijo, me comprometo para ayudarte a desplegar tu liderazgo. Y para ello vamos a ver películas, vamos a tener conversaciones y diálogos sobre libros que estamos viviendo. La conexión hará la diferencia. Punto número 4 de nuestra conferencia. Vamos a revisar un problema espiritual. Comprender que los valores espirituales y religiosos actúan como una manera para proteger de influencia negativa a los jóvenes. Cuando un adolescente cultiva la espiritualidad, esto se asocia con mayores niveles de autocontrol y de claridad mental de lo que está buscando en la vida. Vivir sin un propósito es como estar muerto en la primavera de la vida. Es vivir sin metas que alcanzar. Es andar sin tener nada trascendente por realizar. Es como andar a la deriva, sin ninguna aspiración. Solo nos queda disfrutar del presente, pero a veces un disfrutar que es más bien chueco, que no es correcto, porque es meternos sustancias, alcohol, cigarro, droga, pornografía. Es una forma de que estamos vacíos, sin tener metas en la mente. Pareciera que nuestra vida no tiene sentido. ¿Qué hacer como papás? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo podemos ayudarles? Seamos empáticos. La época actual ha echado fuera lo trascendente. Hemos echado fuera a Dios de nuestras vidas porque se quiere vivir en libertad, que más bien se ha tornado libertinaje. Nos toca ser firmes. Trabajemos con nuestros hijos en tener un proyecto de vida personal, pero si ni nosotros tenemos, pudieras decirme, entonces ahí hay que trabajar y ser firmes, como esposos, como familia. Trabajar para tener una visión de futuro clara, porque a lo mejor por eso nuestros hijos andan metidos en problemas, porque ni nosotros como adultos vamos teniendo metas y objetivos. Madurar en la vivencia de la fe sería la meta. Si como papá, como mamá no logramos conectar, vayamos a la búsqueda de un grupo juvenil, de un movimiento que ayude a este objetivo. Como papás debemos ser cálidos. La madurez cerebral de nuestros hijos está en proceso. Ellos todavía no tienen completamente madurado su lóbulo frontal, que es donde llega la posibilidad de construir la visión de futuro. Por lo tanto, acompañémosle. No se los exijamos. Quizá no están en condiciones de lograrlo por sí mismos. Es un proceso. Vámonos al punto número 5 de la charla del día de hoy. Problemas con el mundo digital. Hoy vivimos un tsunami digital que invade todos nuestros hogares y estamos en problemas con los videojuegos, redes sociales, los videos, las series. Es un consumo excesivo. En primer lugar, la tecnoadicción. Es esta dependencia a estar conectados a las pantallas y no poder suspenderlo. Es llevar el celular a todos lados, es ir abandonando intereses del deporte, del arte, de la música, de convivir. Ahora lo único que quiero es estar conectado. Es un secuestro de la motivación personal. Antes me interesaban muchas cosas. Hoy lo único que quiero es estar conectado a mis pantallas. ¿Cómo ayudarles? Seamos empáticos. En esta época se ha normalizado el uso de la tecnología para casi todo y la pandemia ha venido a complicar las cosas. Nos toca ser firmes.
Usemos la tecnología con un propósito, para estudiar, para investigar, para comunicarnos, para comprar, para vender, pero que sea por un tiempo limitado, manteniendo nosotros el control. Recordemos, las nuevas casas, las nuevas empresas que se dedican a fabricar los videojuegos, redes sociales, las series, todo está diseñado para enganchar. Como papás nos toca entonces ser cálidos y reconocer frente a nuestros adolescentes que nosotros tal vez también hemos caído en tecnoadicción y que por lo tanto todos como familia vamos a transformar esa conducta. En segundo lugar, el problema que viven muchos adolescentes es el insomnio digital. Se quedan despiertos hasta la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, argumentando que no se pueden dormir antes porque ya su cerebro está en una dependencia orgánica a la conexión. Nuestros adolescentes, cuando tienen este problema, lo último que hacen es estar conectados. Lo primero que hacen al amanecer es volverse a conectar. ¿Y cómo están en el día? En el día están como dormidos. No hay energía, no hay concentración, no hay vitalidad. ¿Cómo podemos ayudarles? Siendo empáticos. Por su edad de ser adolescentes, el autocontrol está en fase de desarrollo. Por lo tanto, necesitan de ayuda externa. Nosotros, como papás, no podemos soltar a nuestros hijos sin validar si ellos ya son capaces de hacerse responsables. Lo que yo sí te diría es que si tienen 9, 10, 12, 13 y le quieres dar un celular a tu hijo, no tiene la madurez. No tiene todavía la capacidad de autocontrol y es casi algo inevitable. Van a terminar excediéndose porque aún no tienen la madurez en el lóbulo frontal. ¿Qué nos toca hacer? Ser firmes. La hora máxima para usar los dispositivos es las 8, las 9, las 10 de la noche, lo que definan. Los aparatos deben dormir en el cuarto de papás, porque si tienen bajo autocontrol, ellos se van a exceder. Como papás seamos cálidos. Necesitamos agregar actividades para que ellos tengan cosas que hacer en el tiempo libre, juegos de mesa, buenos libros, conversaciones agradables, porque el ocio es la madre de todos los vicios. Vamos al tercer punto, la ilusión de ser una celebridad. Muchos adolescentes ya se vieron siendo youtubers, tiktokers, y por lo tanto están pensando abandonar sus estudios porque la escuela es aburrida y qué divertido es ser un influencer, un gamer. Ya se vieron millonarios y entonces ellos creen que en un golpe de suerte van a tener mucho dinero y mucha fama y se olvidan del camino de la vida, la cultura del esfuerzo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol como papás? Que podamos ser empáticos. Quizá ese problema de tecnoadicción de nuestros hijos se debe a que nosotros bajamos la guardia y se nos coló la tecnoadicción. Ese mundo digital está diseñado para enganchar y nosotros no lo sabíamos y por eso estamos metidos en un problema. Debemos ser firmes. Debemos decir a nuestros adolescentes que nuestro deseo, por el bien de ellos, es que continúen con sus estudios o inclusive podríamos decir, la tendencia en los atletas de alto rendimiento es que ellos llevan en paralelo su deporte y están estudiando una profesión. Porque cuando no funciona que te vuelvas un atleta súper famoso, ya tienes un plan B. Que como papás seamos cálidos, seamos cercanos. Antes de restarle tiempo a la conexión, antes de quitarles horas, debemos agregar fuentes de realización, actividades del mundo real que para nuestras hijas, nuestros hijos sean agradables.